Bueno, muchas gracias. Ayer me habían dicho que de pronto éramos 200, somos 422, entonces esto es tal vez lo más parecido a mi el lanzamiento de mi primer disco. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a esto. Gracias por hacer lo que están finalmente planteando y es un espacio como para conversar sobre temas diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver. Es tal vez la primera presentación, Alejo y Juan David, y los felicito, donde pues no empezamos el comité de crisis con el número de víctimas confirmadas, el número de tests y el valor del precio del petróleo, todas cosas pues por fuera del círculo de influencia. Entonces me parece muy importante esta aproximación. Yo cuando escucho hablar a la gente de Premex y habiendo sido parte pues, del equipo de ellos, siento como 50% orgullo, 50% preocupación. Orgullo porque me parece que finalmente como lo están enmarcando ellos al interior de sus decisiones de negocio es la forma correcta, y eso pues lo hace sentir a uno que todas las sesiones que hemos tenido pues han servido y han sido útiles. Y preocupación porque lo hacen ver ustedes demasiado fácil. Lo hacen ver casi narrativo y anecdótico, como nosotros pensábamos, el círculo de influencia. Y la realidad, y para entrar en materia de lo que yo quisiera hablarles hoy, es que se requiere una mentalidad muy particular y se requiere cultivar una disciplina muy particular para poder aproximar la crisis con serenidad. Déjenme les explico por qué. El sistema de toma de decisiones, la forma en la que los seres humanos procesamos la información para decidir, tiene un sistema muy paleolítico y un sistema más analítico. El analítico no responde bien en tiempos de crisis. Entonces, el verdadero sesgo que hay que superar es que cuando uno siente algo que le produce ansiedad, y como dice Alejandro, el que no haya sentido enormes dosis de ansiedad en esta crisis, pues yo le recomendaría una cita pronto con un terapeuta, porque esa ansiedad lo que hace es que nos bloquea el cerebro analítico y deja que el que decida sea el cerebro más paleolítico, el cerebro reptil. El ejemplo es que si ustedes entran y hay una culebra en un espacio cerrado, pues ustedes no se ponen a analizar si es venenosa o no, de qué tamaño es, si será de las que ya entrenaron la mordida o no, a qué distancia queda el primer puesto de salud y si tendrán sorientofídicos, si les gustan las... No, uno básicamente huye o ataca, flee or flight. Y ese pedazo, digamos, de pelear o huir, fight or flight, es un instinto absolutamente primitivo y útil, y lo tenemos ahí, lo tenemos todos los gerentes en estos momentos. Entonces, yo he visto gente abordando esto desde tal nivel de ansiedad que básicamente están paralizados analizando cosas que no controlan. O peor, están sobreanalizando cosas que sí controlan, pero no están siendo capaces de tomar una decisión sobre esas. Y esos son los dos extremos. Entonces, como para poderles dar algún acorde a esta crisis, a esta coyuntura, yo les quisiera regalar 3 palabras, 3 disciplinas. Y cuando me refiero a disciplina, no son las cosas que uno hace una vez a la semana, son las cosas que hay que hacer todos los días y con un acto consciente de hacerlo. La primera es la disciplina de la abstracción. Mantengan un punto fijo. Ya vamos a hablar de cuál es mi favorito para ese punto fijo, cuál es el punto fijo que queremos. Pero esa es la primera, disciplina de abstracción. Lo primero que anula el sistema paleolítico es la capacidad de uno de abstraer. Todos vemos el informe, pero no entendemos ese informe que nos está diciendo. Todos vemos el Excel, pero no entendemos lo que ese Excel nos está diciendo porque desactivamos inmediatamente la capacidad de abstraer. ¿Eso qué significa? Detrás de cada pedido que no les pusieron, hubo un cliente que algo tuvo que pasar y algo le pasó. Hay que llegar hasta allá. Hay que entender qué es lo que la información nos quiere decir. Nada me preocupa a mí más que la gente que quiere gerenciar la crisis, porque las crisis no se gerencian, se enfrentan. Y se enfrentan desde la abstracción, desde entender qué es lo que esa crisis realmente está significando. La segunda disciplina es la disciplina de la observación. Nada revela como las crisis. Las crisis son enormes despejadores de incertidumbre. Nos muestran temas esenciales que nuestros clientes necesitan para progresar. Nos muestran temas esenciales sobre nuestro tipo de organización y la que hemos construido. Hablando con Alejo hace uno de estos días, decíamos que ese mito de que la gente se eleva a los desafíos es realmente falso, que lo que pasa es que se devuelve a su pasado nivel de
competencia. Y entonces uno también tiene que aprovechar y ver si la organización que ustedes tienen no respondió ante la crisis. El problema no fue la crisis, el problema fue lo que ustedes venían construyendo los últimos 10 años. Construyeron un equipo que no aguantó, y eso es una reflexión que nos vamos a tener que llevar. O si aguantó también, ¿qué hicimos y qué áreas sí y qué áreas no? Observar, no perder la disciplina de la observación. Y la tercera es fundamental y tiene que ver con la capacidad de convertir en ejecución con un mínimo de análisis suficiente para avanzar, pero en estos niveles pretender que la incertidumbre sea más bajita de lo que va a llegar a ser para poder tomar decisiones es una forma de parálisis. Repito, si ustedes necesitan que los niveles de incertidumbre se bajen a ciertos niveles que no son prácticos y que no van a suceder en esto, es una forma de parálisis. He oído clientes míos diciendo, no, hasta que no tengamos claridad de cuándo sale la vacuna. Y yo digo, pero ¿de verdad estos tipos están pensando así? O sea, entonces son víctimas de la misma forma de ansiedad, pero al revés. Entonces viven sobre reaccionando. Entonces, disciplina de abstracción, disciplina de observación y disciplina de ejecución. Sin embargo, todo parte de abstraer. ¿Abstraer sobre qué? ¿Dónde queremos nosotros que pongamos el punto fijo? Y ahí va la segunda gran recomendación. La abstracción solo sirve si ustedes tienen el punto fijo en el mercado. Miren la ironía. El mayor punto de influencia, el mayor punto de apalancamiento del círculo de influencia que planteaba Alejandro es el mercado. Es la historia del cliente. Oblíguense a lo siguiente. La próxima vez que les den un informe, traten de convertir ese informe en una historia. Se nos cayó la cartera. No se le cae la cartera. De los 20 clientes que nos pagaban a tiempo, hay 14 que están en la industria de restaurantes que nos han pagado menos. ¿Por qué? Porque no están pudiendo despachar. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una forma nosotros de ayudarle a resolver esa historia, para nosotros sería más útil que entender y quedarnos con la información de se nos cayó 5 o 30% de la cartera. La cartera es un reflejo de un humano tratando de hacer algo en un mercado. Si nosotros como gerentes obligamos a que la abstracción esté en el mercado, no perdemos de vista las preguntas, la identidad, los valores, esos elementos que nos daban ventaja antes de la crisis. Les quiero decir una cosa. Si una crisis nos obliga a enfrentarla desde la identidad y la ventaja que teníamos clara antes, es posible que incluso salgamos fortalecidos. A pesar de que el año sea malo, nos irá a nosotros mejor que a los demás. Y eso será una recomendación muy fundamental. Enfrenten la crisis como ustedes son, no como la crisis es. No es acerca de cuántos números hay, es acerca de ustedes qué eran antes de ella y cómo profundizan. Noten inclusive una particularidad, y es que la palabra crisis, el antónimo, la negación en semántica no es la calma. Por momentos pareciera que es así, que yo quiero pasar de la crisis a la calma, pero el antónimo de crisis es continuidad. ¿Cómo le puedo yo dar continuidad a los clientes que me preferían? ¿Cómo puedo hacer que los que me están extrañando no me extrañen y volver a aparecer? ¿Cómo tengo que reimaginar las cosas que tengo que reimaginar? ¿Y cómo tengo que continuar las cosas que tengo que continuar? Con la premisa grande y la prioridad grande de cuidar el elemento humano, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos, somos los garantes de la continuidad. Los empresarios tenemos ese rol. Entonces es muy fundamental que esas tres disciplinas, y les repito, abstracción, observación y ejecución, las pongamos sobre el mercado, las pongamos con las gafas correctas. Yo inclusive quisiera pensar que esta es otra forma de epidemia. Si ustedes son capaces de que más gente utilice las gafas correctas, más personas empezaremos a darle a esto un sentido de continuidad. Y a todos nos irá mal, con seguridad nos va a costar mucho trabajo. Este será un año históricamente muy desafiante, pero todos juntos somos capaces de prevalecer más fácil que de manera aislada. Para cerrar, les quisiera como compartir algunos decálogos, lo hemos construido más a manera de una provocación, de algunas cosas que hemos visto que los clientes que están en múltiples industrias enfrentando esta coyuntura de una manera muy útil y proactiva, están de alguna manera reflexionando. Y yo se las quiero compartir con la invitación que hace Alejandro de que más allá de si yo creo que sirven o no, o si son un manual de aplicación, son elementos de reflexión, puntos de apoyo. El punto fijo en un mundo que se mueve. El primero, Alejandro creo que habló suficiente de esto, es esa mezcla de honestidad intelectual y humildad gerencial. Enfrentar la brutalidad de los hechos permite también o exige también reconocer que no nos la sabemos. La cantidad de expertos epidemiológicos que hay en Twitter hoy por hoy
son un indicador de que nosotros no estamos acostumbrados a la brutalidad de los hechos. La realidad es que la mayoría de las preguntas que nos hacemos ahorita, la respuesta debería ser no sabemos, y no saber no impide tomar decisiones. Nos tocará tomar decisiones a partir del reconocer que no sabemos, y eso es más potente. Pero efectivamente los hechos son los hechos. Decía Benedetti alguna vez que en una apropiación que no estuvo mal, pero sobre todo no estuvo mal, pero sobre todo no estuvo bien. En este tema pasa eso. No hay que sobrereaccionar, pero sobre todo no hay que subreaccionar. Si ustedes simplemente se quedan quietos esperando a que la cosa pase, le pasas por encima a uno. La segunda es la perspectiva superior. Les hablé ahorita de esto. ¿Cómo mantengo yo en tiempos donde es más importante un indicador que no controlo, el conocimiento que sí tengo sobre el mercado que domino y sobre lo que yo hago y sobre mis capacidades críticas? Alguna vez hablando con Alejandro, preparando este webinar, él me decía, yo siento que las capacidades que fueron estructurales y estratégicas antes de la crisis serán esenciales durante la crisis y posterior a la crisis. Y yo creo lo mismo. De estas cosas no nos salva algo nuevo. De esto nos salva lo que ya teníamos usado de una nueva manera. Excelencia en comunicación. Miren, nada les va a pasar a ustedes una factura mayor que la factura de ser un gerente que no comunica con agilidad, con claridad y con contundencia. En gran medida nos toca comunicar desde el punto uno, desde los hechos que no son necesariamente buenos, pero la gente necesita, y los equipos como nada necesitan estar informados sobre la decisión, sobre las decisiones que se están tomando, sobre el ritmo que tiene, digamos, la compañía, pero esto los va a exigir. A mí me cuesta trabajo, yo soy en eso un muy mal gerente, y a diferencia de Alejandro también empecé mi comité todos los días y lo hice 2 veces y dejo que entonces comunique Twitter por mí, y eso es más el daño que me hace que el bien que me hace. Entonces ahí les hablo desde mi herida. Lo veo en cambio con clientes que son grandes comunicadores con su equipo. Casi que la ansiedad es una función inversa de la capacidad de comunicar de un CEO. Ustedes quieren mejorar la ansiedad, comuniquen. No comuniquen buenas noticias, comuniquen las malas, pero comuniquen efectivamente. Alejandro habló de la capacidad de designar un equipo donde ustedes puedan tener ritmo y reuniones periódicas, pero también específicamente donde sea un equipo diverso. Y este es un tema que yo no quisiera pasar por alto. Es muy importante cuando uno se enfrenta a la incertidumbre saber conformar equipos para que aporten una perspectiva. No es únicamente una jerarquía. Nada quisiera ver yo más que en ese equipo de crisis no solo los gerentes de primer nivel, sino alguna de esas personas de la organización que uno sabe que tiene una sensibilidad especial sobre ciertos temas, háganlo partícipe, porque eso les va a enriquecer muchísimo la capacidad de la organización de avanzar y de procesar la información. El quinto tiene que ver con la imperiosa obligación que plantea esta coyuntura de que los ciclos de decisión se compriman. Miren, si ustedes le quieren hacer un bien a sus organizaciones, destruyan el presupuesto mensual y vuélvanlo un presupuesto de caja semanal. No hay forma de competir con un virus que avanza en tasa multiplicativa todos los días con decisiones de cuarentenas, de meses o de trimestre. No hay forma de competir. Nos toca comprimir enormemente los ciclos de decisión. Si vamos a lanzar un producto nuevo como respuesta a esto, nos toca lanzarlo en semanas o en días, no en meses o en semestres. Si nos toca tomar una decisión de caja, las decisiones de caja toca tomarlas en semanas o en días, no en meses o en trimestres. Si nos toca hacer una alianza con alguien, que acuérdense, por estas épocas todos somos competidores con un competidor común que es el coronavirus. Si lo que toca hacer es algo con un colaborador, toca hacerlo en enormes velocidades y con mucho ritmo. Y eso empieza desde la forma misma en la que usted programa el día y programa la agenda. Semana mata mes durante una coyuntura de estas. La sexta, un poco Alejandro lo planteaba en su introducción, ¿no? Los históricos dicen planear lo peor, pero irlo ejecutando paulatinamente. Piense que las cosas se pueden poner peores. Es verdad, esa es una responsabilidad nuestra, pero no ejecute desde el miedo. Ejecute desde ciertos indicadores que le van dando guía de qué nivel de reacción debe usted tener, pero hágase las preguntas más dolorosas. Este es el momento para tener las preguntas dolorosas para poder tener respuestas ágiles y proactivas. El séptimo, que tal vez es el que a mí como consultor más me interesa ayudarle a mis clientes, y es anticipémonos a ciertos cambios irreversibles que va a haber en los mercados. De eso
Juan David y Juan Francisco les van a hablar extensamente, pero nosotros tenemos la convicción, el optimismo, el realismo inclusive de que esta industria va a quedar mejor. Y esta industria va a quedar mejor, entre otras, porque son ustedes los que van a ser capaces de anticipar cambios de los consumidores. ¿Qué supone que la gente se quede en casa? Están hablando de que la nueva categoría de los hacedores de comidas o los meal makers, comida que está lista en la casa, pero que todavía tú tienes que cocinarla como parte del ritual de preparación, de cadenas biologísticas, de la economía del bajo toque, low touch economy. En 1918 y 1929 se consolidó, después de una pandemia y una crisis económica, lo que se llamó la cultura del consumidor en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que algunas cosas de estas pasarán y tenemos que estar muy vigilantes a esos cambios irreversibles. El punto 8 tiene que ver y de nuevo Alejandro lo mencionó, yo estudié en un colegio de sacerdotes católicos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y ellos decían que el único antídoto ante la ansiedad es la responsabilidad. Si ustedes sienten a su equipo muy ansioso es porque no les han dado responsabilidades muy importantes. Hagan más responsable. Una crisis no se supera concentrando el poder, sino delegando de una manera inteligente las decisiones. En este momento nos toca empezar por confiar en el equipo que habíamos construido y es fundamental que a la gente les demos grandes responsabilidades para que efectivamente desde ahí, entre otras, se calme esa ansiedad y se avance en la dirección propuesta. Cadencia. Esta crisis yo no sé cuánto va a durar. El que les diga que sabe exactamente está especulando. Y tal vez ahí hay una reflexión de los deportistas de maratón o de los tours de ciclismos, que ellos te dicen a ti que tú tienes que terminar la última etapa con la misma cadencia con la que empezaste. Ni desbocarse al comienzo con una sobrereacción, ni bajar la guardia y perder el ritmo y el seguimiento. Esto a mí me cuesta mucho trabajo porque yo no soy cadencioso, yo soy explosivo y espasmódico. Entonces lanzo y después recojo, pero creo que es mucho mejor la reflexión de la cadencia, de que ustedes mantengan un ritmo constante de reuniones, de comunicación, de decisión, de avance, de optimismo. Mantener permanentemente la cadencia es un consejo fundamental para liderazgo en estas épocas. Y por último, y con esto quisiera pues cerrar, si ustedes reflexionan la etimología, el origen latín de la palabra pandemia, tiene la raíz pan y demos, ¿no? Sobre toda la población. Como nada, esta es una crisis humanitaria sobre el colectivo de la humanidad. Y de acá no salimos si no tenemos un sentido de empatía superior. Los estoicos, los filósofos, planteaban una propuesta, después Kant también lo decía, que no hay que perder de vista el sumum bonum, el bien mayor. Y el bien mayor en esta crisis no es que nosotros podamos sobrellevarla, es que colectivamente la superemos. Y eso de alguna manera redondea los demás 9 puntos. De esta nos afecta a todos y por ende estamos invitados a salir todos. De nada sirve poner nuestra sobrevivencia por encima de la seguridad de los demás. De nada sirve poner nuestra conveniencia por encima de la de los demás. Nos toca crear, como nunca en la vida, de los líderes gerenciales, espacios para gerenciar desde la empatía. Eso será una gran digamos, un gran consejero en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Juan.